día. Nos encontramos en este viernes 18 de marzo en su canal de El Colegio de Morelos. El día de hoy vamos a abordar un contexto histórico referencial sobre la unidad de género. Y esto tiene que ver con el principio de la historia de la mujer. ¿Por qué hoy las estudiantes del Colegio de Morelos tienen la gran oportunidad de acudir a una educación universitaria? ¿Por qué nosotros como docentes tenemos la oportunidad de estar en estos lugares académicas, científicas, profesionales? Esto no es gratuito. Y les voy a platicar un poquito, haciendo retrospectiva de qué es lo que ha pasado en la historia, cuál ha sido la lucha de estas mujeres a través de siglos para que hoy podamos estar aquí, para que el día de hoy yo pueda estar haciendo este video junto con ustedes. Muchas gracias. Vamos a iniciar por un periodo que pareciera muy antiguo, pero que a la vez fue muy moderno en cuestión de trato hacia la mujer. Y me refiero a las civilizaciones vikingas. El trato hacia la mujer no siempre ha sido el mismo. Fíjense que en las sociedades vikingas la mujer tenía una gran rol, una gran importancia. La mujer era guerrera, la mujer era responsable y también era propiedad su cuerpo. Sus decisiones sobre su cuerpo eran de ella misma, y si había algún tipo de maltrato en la relación hacia la mujer, el vínculo se deshacía. Es decir, que las mujeres vikingas tuvieron grandes derechos, muchos antes de que se dieran en tiempos posteriores. Otra de las civilizaciones que también son ejemplo de estos grandes avances en cuanto a derechos de las mujeres fueron las celtas. Aquí también se privilegiaba sobre todo a las mujeres druidas y a las sacerdotisas hacia el conocimiento. En la misma línea, ¿no? Piensen que vamos avanzando en un túnel del tiempo, pero al final en diferentes geografías, en la que encontramos a las egipcias, en la que también hubo grandes reinas y en la que también se dio el principio de diosas con poder, con autoridad, con injerencia sobre asuntos políticos, religiosos y de sociedad. Pero todo esto va a tener una transformación, no siempre resultó así. Incluso en el mundo romano, las romanas, ¿no?, de cierta clase social, de la aristocracia, tenían grandes privilegios, pero no hay que olvidar que de fondo estaba la esclavitud. Eso era algo que habrá que tomar en consideración. A diferencia de las griegas, que las griegas sí bailaban y se veían bellas. Ahí sí no tenían oportunidad de estudiar, de entrar en los círculos en los que podían tomar decisiones sobre la ciudadanía. Las griegas sí estuvieron fuera de todo esto, y hay que tenerlo muy en conciencia, porque la cultura occidental y muchos de los preceptos que se toman desde los nombres geográficos con los que hoy identificamos los mapas, por ejemplo, vienen del mundo griego, igual así las etimologías. Por lo tanto, hablamos de estas culturas como un referente histórico sobre el trato hacia la mujer. Fíjense que las vikingas, de las que les hablaba en un primer momento, llegan a los territorios de lo que hoy es Francia, y el rey francés, como estas oleadas son tan fuertes, son guerreros impresionantes que cada vez están abarcando mayor territorio, les dice: a ver, alto, vamos a hacer un trato. Miren, yo les doy la Normandía como territorio, ya va a ser para ustedes, pero por favor, hagan un tapón y contengan todos los demás grupos vikingos que vengan bajando, porque si no, pues voy a acabar con mi reino. Y dijeron: perfecto. Esto es un proceso de transformación, aunque se los cuenten unas líneas. Una vez que los vikingos se quedan en la Normandía, se hacen al cristianismo. Y entonces, al convertirse al cristianismo, se pierden todos estos derechos que la mujer vikinga tenía en sus sociedades,
y se aceptan los preceptos del cristianismo, donde la mujer ya no va a figurar con las mismas libertades. Esto es un hecho histórico muy importante, ¿sí? Donde la religión, los diferentes tipos de religiones, el lugar de la mujer siempre ha sido con una preponderancia a la subordinación. Habrá que tomarlo ahí como un punto importante a reflexionar. Muchas veces se cree que es la Edad Media el punto más bajo en el que la mujer fue forzada, subordinada, obligada, pero realmente fue muy al inicio de la Edad Media. Realmente durante el periodo de la Edad Media, que además solamente lo pasan 4 países de Europa, no es todo el mundo, los trabajadores, los campesinos, hombres y mujeres trabajaban hombro con hombro, al mismo tiempo, con las mismas condiciones, digamos, laborales. Es precisamente en la modernidad cuando esto va a cambiar. ¿Qué es lo que pasa? Que en la modernidad se asientan concepciones de la mujer dentro de la época victoriana. Si bien estoy hablando de un contexto muy occidental y muy europeo, esto impacta porque finalmente en las colonizaciones estas ideas culturales se van desplazando. Por eso me centro en estas ideas. Entonces, realmente el siglo XIX, en la época victoriana, fue muy férrea, muy dura hacia el lado de la imagen de la mujer pulcra e impecable en el sentido de comportamiento. De igual forma, el sentido del protestantismo, al sacar a la Virgen del sentido religioso, también saca al rol de la mujer de un sentido divino, relacionado con la divinidad. Entonces, eso la segrega, ¿no? Dentro del protestantismo, esto también es muy importante. ¿Qué es lo que pasa cuando los padres peregrinos llegan a Estados Unidos con estas ideas de protestantismo? Bueno, pues las van a seguir implantando y las van a heredar a las generaciones. Es de ahí de donde nace esta idea de los suburbios americanos, donde son las casas con mucho bienestar económico, con la casa llena de electrodomésticos, donde la mujer está confinada al hogar. Durante la Segunda Guerra Mundial, estoy haciendo saltos históricos un poco para dar cuenta de estas condiciones materiales. Durante la Segunda Guerra Mundial, las mujeres tuvieron la necesidad de ir a las fábricas. ¿Por qué? Porque los hombres estaban en batalla. Y entonces, desde salir, abrir el guardarropa del hombre y decir, bueno, ni modo que vaya a trabajar a la fábrica con el vestido porque a lo mejor me atoro, a lo mejor tengo un accidente. Bueno, pues sacaron los pantalones de sus esposos, se los pusieron y se fueron a las fábricas, y fueron las mujeres las que fabricaron las armas durante la Segunda Guerra Mundial. Una vez que se termina el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, los hombres regresan al hogar y desplazan a la mujer del lugar laboral que ya había ganado. Imagínense la frustración, imagínense el sentido de libertad, de acción, de utilidad, ¿no? En el medio exterior, en el medio laboral, y que de repente te digan, ¿sabes qué? Muchas gracias, regresa a lavar la ropa. Y no es porque lavar la ropa o estar en el hogar sea denigrante, sino porque no se tienen las mismas oportunidades. Hacia allá va la línea de la equidad de género. Ellos regresan de la guerra y se empiezan a generar diferentes movimientos porque la mujer ya estuvo en el campo laboral. Y esto las hace pensar de manera colectiva que tienen el derecho de estar en el campo laboral, no solamente en el área armamentista cuando exista una guerra, sino de manera hegemónica. Se empieza a valorar, y hay un movimiento muy importante de las sufragistas en Inglaterra, con protestas, con un evento muy sangriento, muy lamentable, que se dio en una de las fábricas, en las que hay varias versiones, ¿no? Una es un poco mítica, en la que el dueño del taller, ¿no? Al ver estas manifestaciones de las costureras,
quema la fábrica y las deja encerradas. Otra de las versiones dice que la fábrica se quema por situaciones que no se tienen como bien conocidas, pero que es el dueño el que cierra la fábrica para que no se roben el material ni los productos y se queman dentro de ella las trabajadoras. Estos hechos son muy fuertes y hacen que estas generaciones de mujeres empiecen a generar cohesión con una misma voz. Hay muchos ecos de estas voces, pero se empiezan a organizar. Estos impedimentos, esas subversiones, el hecho que, por ejemplo, hubiera existido la ley sálica, que era la que prohibía que una mujer tomara el trono, ¿no? Se da en la época en la que se está gestando Inglaterra y Francia, porque muy a la par empezaron a gestarse como imperios, ¿no?, poderosos, y la generación de los Valois tenía muchísimo miedo que pudieran reinar en Inglaterra, así que sale esta ley sálica que es derogada muchísimo tiempo después, en la que se prohíbe el reinado por parte de las mujeres. Hoy nos parecería absurdo, hoy nos parecería ingrato, doloroso, pero ocurrió. Y por eso estamos aquí, y por eso hay que dignificar a todas estas mujeres que en pie de lucha, así como las obreras y trabajadoras de la fábrica de Chicago fallecieron, ¿sí?, así como muchas personas. Rose Parker, en un hecho ya en la contracultura, se niega a cederle su lugar en un autobús a un hombre blanco y la llevan a la cárcel. A partir de eso se empiezan a generar movimientos. Es la ruptura, la transgresión de estos abusos la que genera estos cambios. No somos resultado de un algo que no tiene sentido, somos resultado de las vivencias de muchas mujeres. Entonces, regresando un poquito a la modernidad, se da en Inglaterra el principio del sufragio hacia la mujer y se piensa desde el lado masculino que se les va a dar el derecho, fíjense bien, ¿no?, que se les va a dar el derecho porque las enfermeras que atendieron y que cuidaron y que protegieron a los soldados durante la Segunda Guerra Mundial tenían que ser premiadas, y es el principal motivo por el que se da el voto a la mujer en Inglaterra. Así pues, de manera muy breve, pero de una manera yo creo que concreta, podemos dar cuenta de lo que ha pasado la mujer, las mujeres en general, para estar hoy en el lugar que estamos. Nos falta mucho por avanzar, pero es importante el reconocimiento histórico de estas generaciones arriesgadas, que creyeron en sí mismas, que creyeron en el valor del cambio y que lo llevaron a la acción. Muchas gracias.